Amigos de Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, con la Red Global y una producción de Invirne Corp, vamos a conversar con Luis Roncayolo. Ya en una oportunidad lo tuvimos con nosotros a raíz de conversar de sus dos libros, pero en ese momento teníamos claro que ibas a realizar un taller sobre escritura fantástica Así y es, se va a dar, ya está próximo, este mismo mes de noviembre, creo que en esta misma semana, ¿es correcto? así es, José. Bueno, primero que nada, pues quiero darte las gracias por recibirme nuevamente en tu programa y saludar a tu audiencia. En efecto, este miércoles aquí en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Elena Garro, que es un centro cultural de Educal, pero también asociado al Fondo de Cultura Económica. Voy a empezar pues una serie de 4 talleres Ok, sobre, enfocados en la metodología de escritura de J.R.R. Tolkien. ok. Justamente quería preguntarte, ¿cómo nace este primer taller sobre escritura fantástica y tomas como referencia al autor del Señor de los Anillos? ¿Por qué te fundamentas en él y en su creación para desarrollar este taller? Fíjate que la escritura fantástica es muy popular, es un género cual le gusta a un público muy amplio de lectores. Y sin embargo, la escritura fantástica es extremadamente amplia, y muy diversa. Hay todo tipo desde el género de cuento, el poema, la novela, pues películas, ¿no? Es muy popular. Podríamos hablar también por qué teorizamos la popularidad de este género. Lo que yo noto aquí en México, bueno, primero que nada me encanta el autor, ¿no? Ok, Es un autor con el que yo crecí. claro. Digamos que pues yo era todavía un adolescente cuando salieron a la luz las películas de Peter Jackson. Esas películas me dejaron a mí muy conmovido, muy impresionado, pues porque yo no conocía al autor y obviamente de las películas acudo a los libros. Eso fue en mi adolescencia, que ocurre mucho que los adolescentes llegan al Señor de los Anillos muy temprano y luego pues uno crece y lo deja como un autor de la adolescencia. Ujú. Yo el año antepasado decidí, bueno, no, hace como 3 años decidí volverme a comprar toda la obra de Tolkien. Bueno, me la he ido comprando, ¿no? Con el paso, porque Claro, es extensa, sí. es muy extensa y me la he ido comprando en inglés y lo volví a leer. Y pasa mucho que, bueno, cuando uno vuelve a leer ya de adulto, bueno, pasado la universidad, habiendo crecido intelectualmente, etcétera, uno ve con ojos completamente nuevos una obra de este tipo, ¿no? Entonces, a mí la impresión que me da en Latinoamérica es que muchos lectores lo leen en su adolescencia y se quedan con la impresión que les dejó en la adolescencia, que por lo general es muy positiva, pero también, también es superficial, Por porque, eso te quería hacer hincapié en lo siguiente, la gente no marca la diferencia entre lo fantástico y lo fantasioso, ¿no? ¿Entiendes? Normalmente, o sea, se aprecia una obra como El Señor de los Anillos, ¿no? Dentro de lo fantasioso y resulta que es fantástica, porque hay una diferencia entre lo fantasioso y lo fantástico en el hecho de cómo lo percibes tú, ¿no? O sea, claro, lo fantasioso podría ser que se presta a la imaginación ajá. y a fantasear, ¿no? Que eso sin duda alguna sí lo tiene. Mm. Pero yo creo que ya hay, como para tratar de establecer aquí entre nosotros, pues, ¿no? Un criterio de diferenciarlo, yo creo que lo fantástico vendría a ser ya un género literario Mm. como tal, ¿no? Ok. Y es un género literario, pues, por ejemplo, hay tantos autores, ¿no? Borges es un autor de género fantástico y escribió mucho del tema, sobre el tema, ¿no? Sus cuentos maravillosos de gran imaginación e intelecto. El motivo por el cual menciono Borges es porque él es él es el más conocido
y el más admirado y venerado en En Latinoamérica y en la lengua Latinoamérica, sí, española. claro, claro. Entonces, no, Es no el arquetipo, es el faltan, arquetipo, digamos. es el maestro, Es el ¿no? maestro. Entonces, no faltan talleres de Borges, al menos aquí en México, y me imagino que en todo el mundo de habla hispana no faltan talleres de Borges, porque Sí. todos lo hemos leído, todos hemos quedado fascinados, todos nos hemos inspirado por él, y con toda razón, pues es uno de los más grandes. Y claro, también porque tiene un manejo de la lengua española tan rica y tan Más elegante, cercano a ¿no? todos nosotros, sí, claro. Muy cercano a todos nosotros. Entonces, claro, yo podría hacer también un taller de Borges, pero como te digo, no faltan talleres de Borges. No Entonces, falta, sí. es como que un estándar en nuestra cultura. Entonces, pero lo que sí faltan son talleres de Tolkien. Porque, bueno, primero que nada, porque de la misma manera como Borges es muy importante para el español, Tolkien es muy importante para la lengua inglesa. Mm. Y gran parte de la belleza de Tolkien se aprecia es leyéndolo en inglés. Sí hay un tema ahí de traducción, de cómo la obra de Tolkien se lleva al español o a las diferentes otras lenguas, pero es mi impresión, ya mi opinión como lector, que hay mucho que es intraducible. Gran parte de la estética de Tolkien tiene que ver con la belleza con la que él utiliza la lengua inglesa. Claro. Entonces, bueno, yo lo puedo convertir al español, pero eso obliga al traductor a hacer un esfuerzo enorme por embellecer el español. Ahora, ¿cómo da entonces un taller Entonces, el motivo sobre la por el... escritura inspirándote en él en un país que habla el español y que también está identificado con Borges, por ejemplo, de manera profunda, ¿no? O sea, ¿cómo entraste tú, cómo lo percibe Bueno, el fíjate, mexicano cuando promueve el taller, cómo lo ha percibido el mexicano de a pie? Bueno, no de a pie, el bueno, que está ubicado en el ámbito cultural, pues. claro, fíjate que yo he notado mucho entusiasmo, mucho entusiasmo, porque la gente justamente lo que identifica es que no hay mucho. Ah, ok. Y lo que hay tiende a quedarse en el campo de los aficionados, pues no, los aficionados que ya no son escritores, sino personas que son aficionadas a la obra, como por ejemplo pueden ser aficionados a Harry Potter o a los cómics, etcétera. Entonces queda en este plano de la subcultura del aficionado a la literatura de Tolkien y no es tomado con su rigor literario. Eso es lo que yo quiero hacer, rescatar el Ah, ok. rigor literario de Tolkien. Ahora, obviamente se puede leer en español, ya salió en Editorial Planeta, salió una edición completa de los tres tomos del Señor de los Anillos en un solo volumen, y eso va a ayudar muchísimo a la difusión, aunque es un poco costoso, la verdad, vale completamente la pena tenerlo en su volumen único, porque era la intención original del autor, y también incluye algo que se llama los apéndices, que Tolkien escribió después de que se publicó todo El Señor de los Anillos, que usualmente es un cuarto tomo, que embellece y enriquece muchísimo más la obra. Tolkien es al mismo tiempo como una suerte de opuesto de a Borges, porque Borges predica la economía del lenguaje, la elegancia, la historia concreta, ¿no? Entonces por eso escribe cuentos. Y si comparamos a Borges con sus cuentos breves de 10 páginas, de 12 páginas, con una obra de 1200 páginas, entonces vemos que hay como una aproximación totalmente distinta a la literatura fantástica, ¿no? Claro. Borges es mucho más de la imaginación libre y Tolkien es mucho más dado a la influencia mitológica. Ajá. Lo que Tolkien hace es narrar mitología. Por eso es que te pregunté lo de lo fantástico, ¿no? Porque mitología y fantástico de alguna manera se asocian, ¿no? En el mundo cultural y literario, ¿no? Entonces, Exactamente. pero cuando tú te planteas hacer varios talleres, ¿lo vas a hacer sobre la misma inspiración? ¿Los siguientes Sí, talleres? sí, porque todo va a girar alrededor de algo muy particular digamos, que es invención de Tolkien, que es la lengua que él inventa. Él para construir lo que justifica El Señor de los Anillos y sus otras obras, El Silmarillion, los cuentos inconclusos, etcétera, es que su ficción original o originaria
Es que él se puso a inventar una lengua para un grupo de Sí, personas que no existen, ¿no? Entonces él ok. empezó a crear esta, como él era filólogo y experto de de la lengua inglesa medieval Mm, y las lenguas nórdicas, entonces él agarró y con todo ese conocimiento, tanto de la historia de las lenguas, de cómo evolucionan las palabras y todo eso, él agarra y empieza a hacer el mismo ejercicio dentro de su mente y empieza a crear una lengua propia. Y El Señor de los Anillos viene a ser la obra que justifica la existencia de esa lengua. Te ok, voy a poner un ejemplo, ¿no? El griego clásico se relaciona de manera ineludible con la Ilíada, por ejemplo, ya, exacto. ¿no? Nosotros conocemos el griego clásico porque conocemos la Ilíada. Y Ujú, bueno, ya luego de la Ilíada se expande y ya, ¿no? Y agarra toda una vida propia. Y Homero luego escribió la Odisea, y luego está Hesíodo, ¿no? Y luego los trágicos, los poetas trágicos, etcétera. Pero siempre hay como un texto fundacional que es donde pareciera que la lengua que por lo general tiende a ser dispersa, ¿no? Con muchos dialectos, se consolida en una sola forma. ya, Entonces, por ejemplo, nosotros en el español tenemos el Quijote, ¿no? claro. Que es considerado el texto que consolida el español, o la Divina Comedia Ujú, para el italiano, o las obras de Shakespeare para el inglés, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, Tolkien inventa esta lengua y dice, bueno, pero esta lengua está muerta, nació muerta, salvo que tenga vida en un texto literario. claro, claro. ¿Y qué texto literario podría dar cabida a una lengua? Un texto de corte mitológico. Claro. Entonces No, él y sobre inventa, todo y la forma en que se irradió violentamente en el mundo entero, ¿no? Que entonces permite ser curioso para saber por qué alcanzó esa aceptación tan generalizada, ¿no? exactamente, existe una influencia muy notable de la invención o de la ficción de Tolkien en la cultura popular hoy en día. Es Ujú. innegable, ¿no? Sí, sí. Y existe prácticamente una industria de imitación, donde todos los autores fantásticos de alguna manera están imitando a Tolkien o bebiendo de Tolkien. Se hace como una referencia ineludible. Y a mí se me hace un poco extraño que en español no le demos su lugar en la influencia que tiene, pues, ¿no? Cuando algo tiene una influencia tan notable, no debería pasar desapercibido. Entonces, justamente yo lo que quiero es eso, pues como decir, bueno, vamos a hablar nosotros también de Tolkien, así como lo hacen los ingleses y lo hacen los gringos en las universidades, ¿no? Y los canadienses. Yo lo que pienso es que no se debe quedar solamente para ellos, que Tolkien ya es universal. Es lo que digo, Claro. ya no pertenece, como el Quijote es universal, ya le Eh, pertenece a toda la humanidad, ¿no? exactamente. Entonces, es como un poco romper este prejuicio y decir, no, Tolkien también es de nosotros, no tiene por qué quedarse para los El mundo americanos. exacto, sí. Y te pongo, al mundo anglosajón, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Esta inquietud terminó de cuajar a partir de la serie que sacó Amazon del Señor de los Anillos, que a mí me dejó muy insatisfecho y en general el público la recibió bastante mal, en general, porque es una interpretación demasiado americana, tan americana, que pierde por completo su Sí, lo saca del mar, universalidad. lo saca del marco universal, sí, exacto. Lo saca al marco universal y uno lo que dice es, pero si Tolkien es de todos, ¿por qué lo Mm, van a hacer de pronto un claro. conflicto como, por qué va a tener que ver con los americanos? Sí. No, Entonces, y si parte de los orígenes de Tolkien, que, o sea, su origen es sudafricano, ¿no? Sus él nació ancestros. sí, él nació en Sudáfrica, pero no, sus ancestros son ingleses, solo que él nació en Sudáfrica, Ajá. pero Pero luego, algo se bueno, trajo de allá, algo se trajo de allá, ¿no? hay algo de eso que podríamos desarrollar una teoría crítica de la obra de Tolkien, de cómo él entiende el mundo, ¿no? Pero principalmente a él lo que le preocupa, como él fue maestro de Oxford por toda su vida, Sí, catedrático de toda su Oxford. vida, exacto, sí. Entonces, claro, uno puede ver la influencia que él trae de las sagas de Islandia, de Beowulf, hay un mito fundacional finlandés que él también retoma ahorita no recuerdo el nombre, es un nombre extraño. Y finalmente, en Beowulf hay una referencia a que la autoridad del rey, el rey Hrothgar, creo que es que se llama, de los daneses,
se le dice, él es rey y señor de los anillos en Ya, Beowulf. claro. Entonces, ¿qué significa eso del señor de los anillos? Y es porque digamos, la cultura feudal, de la misma manera como los anillos hoy en día juegan un papel importante en el vínculo Sí, matrimonial, y exacto, sí. uno Sí. intercambia anillos en el matrimonio, en el periodo feudal temprano, lo que te vinculaba a ti con el rey y el Es rey con reverencial, su es vasallo. más reverencial que otra cosa. Claro, era un intercambio de anillos. Entonces el rey te da a ti un anillo y tú automáticamente pasas a estar a su servicio, pero también bajo su protección, Exacto. ¿no? Entonces esa figura Tolkien la agarra y la imprime con magia. Entonces dice, bueno, este intercambio ya no es solamente simbólico, ahora es de carácter mágico. De carácter mágico. Entonces, y él se va por ahí, ¿no? Y a mí se me hace que es una influencia pues muy hermosa y muy pertinente. Y justamente el taller, bueno, en el taller lo que yo voy a invitar a los alumnos, los voy a invitar ¿cómo se llama? Perdón, dame un permiso. En el taller, yo lo que voy a traer hacia adelante es cómo los nombres de los elfos en la lengua élfica y en la gramática que Tolkien inventó, cómo implican una historia que está detrás, que existe detrás, ¿no? Porque Ya. uno va leyendo El Señor de los Anillos y uno, bueno, va leyendo la aventura, la peripecia, ¿no? Todo esto, todo súper bien. Pero hay muchísima intertextualidad, es decir, significados ocultos detrás de los poemas que él escribe en esa lengua y de los nombres de los Hay personajes. mensajes, hay otros mensajes subyacentes allí. Hay muchísimos mensajes, hay tantos mensajes subyacentes que precisamente ese es mi punto. Uno no lo puede dejar en una lectura cuando uno era adolescente. Claro, Me claro, explico, claro. uno dice, bueno, yo me quedo en la lectura de la adolescencia y lo que veo son los combates de espada y no veo más Sí, nada. sí. ¿Me Eso, es explico? eso te iba a decir, ¿no? Hay muchos más que se van a lo que es la puesta en escena, ¿no? Y ciertas actuaciones de los actores, pero que en el fondo no revelan la profundidad temática que ellos tienen, porque si yo me siento a ver una película de El Señor de los Anillos con la mentalidad de chamo y no con inspiración de aprender o saber de dónde viene eso, o sea, me conformo con la pelea de los espadachines, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ahí se conjugan unos factores que es bueno para un tipo de público y para otros pues no significa mucho. Pero en un taller como esto tú tienes que poner de manifiesto ambas cosas para que la gente aprenda a descifrar cómo un autor de estos quilates, o sea, presta su nombre y no lo está prestando gratuitamente. O sea, yo creo que el reconocimiento de él en todas las esferas del quehacer literario y de todos los niveles vino a través de ese film, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera, cuando uno se sumerge en el mundo de significados, literarios y lingüísticos de Tolkien, de pronto descubre que hay un universo que se expande y por eso es que luego existen estudiosos de Tolkien, ¿no? En inglés lo que Claro. llaman el scholar, ¿no? Y yo digo, bueno, pero ¿cuántos scholars hay de, Bueno, de otros autores? Casi no, o sea, lo que hay muy son pocos, muy lectores, pocos, muy pocos. muy, muy poco Ah, porque pocas veces un autor crea algo que trasciende, y genera trasciende, tanto. exacto, claro. Ujú. Entonces, claro, precisamente esta conversación de significados que él construye permite que haya especialistas de este tema. Yo de alguna manera sí me considero un especialista en esto, porque, bueno, tengo ya mucho tiempo y horas de dedicación, de lectura, de reflexión y también de creación, Claro. porque también utilizo el métodos tolkianos para escribir mis propias cosas. Ok. Entonces, y justamente eso es lo que quiero presentar en el taller. Bueno, y Este, hablando del taller, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que me digas cómo va la inscripción de los alumnos para participar en él. ¿Tienes copadas las 4 o 5 sesiones de taller que vas a dar? ¿Van en la misma línea todo? ¿Van? bueno, fíjate que esa información la maneja el Centro Ah, Cultural. ok. Yo estoy en contacto O sea, constante no con sabes con ellos. cuánto público te vas a encontrar allí. Bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, que sea lo que Dios quiera. Mira, No, yo tengo. Pero en México hay mucha pasión por ir a este tipo de
de aprendizaje, ¿cómo no? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y el Centro Cultural Elena Garro es muy agradable. Está muy bien Mm, posicionado además. eh, Está allí en Coyoacán, va a ser de nuevo este miércoles y por 4 miércoles Ok. de todo el mes de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, pues mira, pueden inscribirse por adelantado o pueden llegar ese mismo día, pagar su inscripción y entrar en el Ah, taller. ok. Sí está dirigido a personas que quieran experimentar con el método y escribir algo de su propia cosecha, o escribir algo en el universo de Tolkien si quieren, o nada más explorar la literatura de Tolkien y conocerla mejor desde una perspectiva diferente, sin necesidad de querer ser escritor, pues, ¿no? Te plantea con respecto a aquellos que en el taller demuestren mucho interés, fijarle a una pauta de trabajo, aunque sea de unas, qué sé yo, 4, 5, 10 cuartillas, para tú saber Eso sí. cómo asimilaron y cómo responden a la iniciativa. La idea del taller es que haya también Que trabajos, haya pues, ¿no? Que feedback, haya, exacto. que haya una serie de, bueno, vamos a implementar, vamos a poner esto en práctica, a ver si les gusta, si se divierten, ¿no? Ok. Porque una cosa muy importante de la vocación de la escritura es que yo creo que el escritor escribe bien cuando se divierte escribiendo. Y escribir es Ah, como jugar, solo que uno está jugando en la mente y el juego de la mente empieza a convertirse en palabras, en frases y en personajes e historias, ¿no? así es. Este, y a mí luego mi teoría de por qué muchos escritores luego se bloquean, ¿no? El famoso bloqueo del escritor, es porque no se están divirtiendo, se lo están tomando con demasiada seriedad. Y eso no ayuda, me explico, porque Ah, eso introduce miedos, mm. introduce El temor a equivocarme o decir seguro. lo que... O sea, exacto, sí. Exacto, equivocarme, el juicio del otro y tal. No, a ver, primero te tienes que divertir, te tiene que gustar, tienes que estar completamente involucrado dentro de lo que está ocurriendo dentro de tu mente. Y luego de que ya estás ahí en ese proceso interno, entonces viene el proceso de exteriorización. Y estás exteriorizándolo y se convierte en tu texto. Y cuando uno lo ve de esa manera, entonces no estás empujando tu cerebro a escribir, sino que ya estás escribiendo lo que ya ocurrió dentro de tu cerebro. Me explico, Exacto. el libro ya ocurrió, el libro ya existe y ya está aquí. Pero yo lo que noto, bueno, porque tengo algunos amigos escritores que luego les digo, es que estás tratando de presionar que salgan cosas que ni siquiera existen dentro de tu No, mente. y estás pretendiendo llegarle a un público que todavía no lo conoces. El público te escoge a ti, no tú a Exacto, él. ¿Me exactamente. explico? Sí, Entonces, uno tiene que escribir con amor y con pasión y divertirse en el proceso y correr riesgos, no tener miedo de equivocarse e incluso a veces a equivocarse. equivocarse para Bueno, o aprender sea, más, claro. me voy a equivocar y me voy a estrellar contra allá, pero es mejor no hacer nada. Me Exactamente. explico, porque luego entonces como tengo miedo, no hago nada y nunca fui lo que hubiera querido ser. Así es, Entonces, así es. el taller, como todo taller de escritura, el objetivo final es darle herramientas y darle como Motivación, motivación. motivación a los jóvenes o a los no tan jóvenes No, no también, te porque jodes también, sí, cómo no. uno puede empezar a escribir a la edad que uno quiera, ¿no? Así es. A darle herramientas de, bueno, quieres escribir aquí, sigue estos pasos y luego ya cada escritor descubre su propia dinámica, su propio método, pero es importante empezar desde algún lado. Y un poco Referencialmente te ha llegado, antes que se me termine el tiempo, referencialmente te ha llegado a través de las personas que están aplicando las inscripciones y todo lo demás, o los que han llenado fichas en las redes, los niveles de edades que están interesados. ¿Te ha llegado algo de eso? fíjate que estoy notando que entre 30 y 50 diría yo, lo que llamaríamos el público millennial. Ah, ok. El público millennial es el que ha respondido con en mayor número, pues, Ah, ¿no? ok. Este, es interesante. Interesante. Bueno, repite cómo pueden lograr, todavía están a tiempo, o sea, para esto y para los siguientes talleres, a dónde tienen que acudir, y cómo ingresan a la página. No, vaya, bueno, está el Facebook del Centro Cultural Elena Garro, Ok. ¿no? Así, Centro Cultural Elena Garro. Ahí pueden comunicarse directamente
con los organizadores, pues la gente que administra Ok. la librería. Es una librería muy hermosa, no sé si has estado allí, ¿no? Sí, Es como sí, esta librería que tiene una pared de cristal, sí. entonces tú ves todos los libros Todos los puestos así libros allí, sí. desde la calle, De la ¿no? calle, sí. Este, o simplemente pues lleguen el miércoles antes de las 6, y ahí ellos tienen salones, pues, ¿no? Es muy cómodo, la verdad, el espacio que ellos tienen ahí. Bueno, perfecto. Y yo lo más que puedo hacer es desearte todo el éxito, como en todo Muchas lo que te has gracias, José. propuesto hasta ahora, escribiendo y todo lo demás. Tus inclinaciones como cineasta también a través de la familia. O sea que de todos Así modos es. tienes mucho que contar, aparte de hablarle del libro, hablarle de otras experiencias tuyas que contagian también, ¿no? Claro, 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 ¿Ok? sí. Eso que no hemos hablado de la última película de Scorsese, porque ahí sí nos Ya. vamos a llevar 3 sesiones. Bueno, en su momento lo hacemos. Acuérdate que En Radio serio. Visto Ojo con esa televisión están a tu orden. Cualquier Vale, momento muchas pues, gracias, José. programamos otro encuentro. ¿Ok? Muchas gracias, José. Luis Muy amable. Roncayolo, así que suerte y vayan al taller, se lo recomendamos. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Saludos a todos. Saludos.